Comienza ya nuestra tertulia a las 8:37 de la mañana, las 7:37 en las Islas Canarias. Paco Rosell, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Rosana. Carlos Cuesta, muy buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? Y Silvia Ribeiro, buenos días. Buenos días de nuevo, Acabamos Rosana. de hablar con Rubén Fernández, nos ha dado su opinión sobre lo que ayer vio en esa rueda de prensa, en esa presentación de resultados del presidente del Gobierno. Bueno, con unas cuantas preguntas después, me he equivocado yo al decir rueda de prensa. Bueno, fue un mitin del presidente del Gobierno, una mentira detrás de otra y luego una serie de preguntas a los periodistas escogidos. ¿La prensa cómo lo analiza hoy brevemente, Silvia? Bueno, pues te diré que, por ejemplo, El País, que es el diario de cabecera del Gobierno, no ha tenido a bien hoy editorializar sobre la comparecencia del presidente. Lógicamente sí lo desarrolla después en páginas de Nacional, y de fuentes de Moncloa matizan, ayer era uno de los titulares, que el presidente va a presentar los presupuestos. Bueno, pues matizan ya que presentar los presupuestos es elaborarlos. Hacienda ya está en ello. Negociar con los socios, que eso vendrá a partir de septiembre, y tal vez aprobarlos en Consejo de Ministros e iniciar el trámite, pero no implica registrarlos ni llevar las cosas hasta el punto de esa votación definitiva. Esa ya es la primera piedra en el camino que se encuentra el presidente del Gobierno. Es un tirón de orejas, básicamente, una respuesta al tirón de orejas de sus socios que no están por la labor de aprobárselos. Bueno, se destaca mucho ese aire triunfalista de la rueda de prensa, pero hay muchos artículos hoy que desmontan precisamente ese sueño español del que hablaba ayer el presidente. Ya hemos hablado del que firma nuestra compañera Beatriz García en Libre Mercado. José María Rotellar también abunda lo mismo en el debate. Explica por qué somos más pobres con Sánchez pese a su triunfal y exagerado balance económico. La respuesta es porque su política económica, aparte de por subir impuestos, está marcada por el gasto público, el déficit y el terrible endeudamiento en el que todo ello desemboca. Bueno, pues a pesar de todos esos datos que aparecen en prensa hoy, que ya hemos subrayado 700.000 millones hasta superar el 45% del PP en gasto público, deuda de 1,6 billones de euros, una renta real de los hogares que apenas ha crecido un 4,9% desde el año 2007, Sánchez insiste en negar el adelanto electoral. Sin embargo, en El Mundo, en el editorial, ya dicen hoy que la legislatura ha entrado en vía muerta, el presidente lo sabe y que por eso ayer actuó como si lanzase su campaña electoral. Bueno, ¿cómo lo visteis vosotros, Paco, Carlos? Bueno, para mí no fue ninguna sorpresa. Ayer por la mañana me preguntaron de lo que se esperaba en la rueda de prensa y dije que mi única duda es saber el maquillaje que se iba a poner. Todo lo demás era previsible. Es decir, se iba a poner el doctor Cunfraude, se iba a poner un autoevaluar con un cum laude, iba a prodigar mentiras y, bueno, no iba a decir ninguna verdad. Es decir, él no puede garantizar, por mucho que lo repita, haciendo la proyección de su deseo, decir que la legislatura va a durar lo que él quiera, si él no está en condiciones de garantizarlo. Nadie en una minoría puede garantizarlo. Depende de sus socios. Por tanto, ¿qué mentira es esa? La proyección de un deseo, la presentación de los llamados presupuestos, ¿qué es? Pues quizá el adelantamiento propagandístico de un programa electoral. ¿Qué es lo que encierra todo eso? No nos engañemos, es que a Sánchez hay que traducirlo en esos términos. Y luego podemos abundar en otros aspectos de la comparecencia, que no es rueda de prensa. A mí la rueda de prensa me pareció de un almíbar tremendo. Es decir, yo dudo de la seguridad de los propios periodistas que asistieron a esa rueda de prensa si no se rebalaron. Es decir, dar cuatro preguntas preguntándole sobre el futuro de Pedro Sánchez en una rueda de prensa de balance, en el que no le hicieron ninguna pregunta sobre el tema de la corrupción. Hoy está muy bien Arcadi en su columna de hoy. Sí, pero es verdad. Sí, es decir, es que tenemos que desenmascarar estos paripés. Y ese colegueo insultante de Josemi para arriba, Josemi para abajo. Por favor, un poco de pudor por la propia prensa y plantarse. Usted, el periodismo está enfrentado al poder, no es un aledaño del poder. No es una habitación aneja a la que les das la palabra siempre a los mismos para que te pregunten lo mismo. Arcadi tiene toda la razón en el aspecto que dice. No sé cómo no le preguntaron que se había desayunado. Fue lo único que le faltó. Es un escándalo lo que está produciéndose. Por un lado, Sánchez con medidas contra la libertad de expresión, contra los medios críticos, etcétera, etcétera. Y luego esta alfombra, hablándonos de futuro. 19 segundos aludiendo esquivamente a la corrupción que ya ha tomado medidas. Alguien que tiene la corrupción en la propia Moncloa, con su mujer, con su familia, con su partido,
y que está acercado por ella 19 segundos, diciendo que es el campeón de la lucha contra eso, cuando hizo una moción de censura contra la corrupción, que lo único que hizo fue quedarse con el negocio, hablando extenderlo. de este caso que nos que afecta al partido que yo presido. ¿Sí? Claro, y luego este otra cosa, dice, ha bajado, bueno, pues eso, no quiero alargarme más, luego podemos entrar, insisto, en otros aspectos, ha bajado la delincuencia, pero si usted está rodeado de delincuentes, ¿es que no ve lo que tiene delante? No, porque además es que es mentira, o sea, ha bajado la delincuencia todo es de mentira. baja intensidad. Los datos económicos, mentira. La intensidad ha crecido. Recordaba un poco aquella broma que decía Churchill, solamente me creo las estadísticas que yo hago. Pues él se cree los datos que él se fabrica. ¿Hasta qué punto, Carlos, y comparto al 100% lo que acaba de decir Paco sobre las preguntas de la prensa, se está siendo cómplice de lo que está haciendo el presidente del gobierno? Porque claro, tú al presidente del gobierno no puedes evitar que salga y que te dé un mitin con una sucesión de mentiras una detrás de otra, pero luego está la prensa para desmontar esa mentira, para desmontar ese mitin, ¿no? Entonces, claro, la línea entre la complicidad y la, digamos, situación en la que debería estar la prensa, que es estar de alguna manera desvelando y matizando efectivamente todo lo que está diciendo el presidente, ahí no sé, se diluye, ¿no? No, estoy totalmente de acuerdo. O sea, si la prensa deja de ser un contrapoder, deja de tener sentido. Nosotros tenemos una protección constitucional porque tenemos que ayudar a formar y a informar en cuanto a la definición del voto. Si nosotros dejamos de formar e informar con respecto a la decisión de a qué partido votar porque no haces tu función crítica, la prensa perdió su sentido y, por tanto, en pura aplicación jurídica deberíamos hasta perder nuestra protección constitucional. El pequeño problema es que si la pierdes se ha acabado la democracia, que es la fase en la que estamos. Yo quiero recordar que estamos sentando las bases en estos momentos en el Congreso de los Diputados y en nuestra democracia para poder expulsar porque a alguien le ha dado la gana determinados periodistas, porque consideramos que no mantienen determinados cánones de educación, etcétera. Bien, y si nos cargamos el fin Carlos, con el aval de determinadas asociaciones de periodistas, ojo con eso, totalmente. Y a los que alude el propio presidente para decir que ha tomado medidas con el aplauso de esas asociaciones. Si nos cargamos el fin principal de la prensa, entonces, ¿dónde estamos todos los demás? Yo, simplemente por hacer un pequeño repaso de cosas que no se preguntaron, ¿vale? Él acude a esa comparecencia, efectivamente eso no es una rueda de prensa, y hace un mitin maravilloso donde él es el rey sol, donde es una especie de ser celestial, de luz, etcétera. Nadie le pregunta por qué los últimos indicadores que tenemos. Somos el segundo país de la Unión Europea en pobreza infantil. Nadie le pregunta. Somos el segundo país de la UE en paro de larga duración. Somos el primer país de la UE en paro total. El primer país de la UE en paro joven. El primer país de la UE en paro femenino. El tercer país de la Unión Europea en pobreza relativa total. El quinto país de la UE en pobreza absoluta. El primer país de la UE en pérdida de poder adquisitivo durante la primera legislatura de Sánchez. El quinto país de la UE en familias con hijos sin posibilidad de irse de vacaciones ni tan siquiera una sola semana. Nadie le pregunta, me voy simplemente a la parte económica. Sí, claro, es lo que te iba a decir, pero la como cuestión vayamos a corrupción, como vayamos a institucional, como vayamos a independencia judicial, como vayamos a todos los casos que le rodean a él personalmente de corrupción, es que no tenemos, durante 3 días no tenemos para hacerle preguntas. El pequeño problema es que alguien que ha interpretado que aunque tuviera 3 meses, no le haría ni una sola de estas preguntas. Entonces, ¿cuál es nuestra función de control al poder? Bueno, y además, es decir, su impostura llegó al extremo de citar a The Economist de hace un año. Y cuando el mismo día hacía un informe absolutamente demoledor, citando un poco que era un pato cojo, que era insostenible su situación, cómo estaba el asunto de la corrupción, y evade ese informe del mismo día y se remite hace un año. Se remite hace un año y nadie le recuerda eso. Pero bueno, es que nadie le hizo una pregunta. Porque yo entiendo una pregunta es interrogarle sobre algo que el presidente quiere ocultar. Eso es una pregunta. Lo demás es formar parte de un departamento de propaganda. Y eso es el asociarte, es decir, perdonarte la vida para que te den el turno de pregunta y luego que viajes con el presidente en su avión. Eso no es periodismo, eso es propaganda. Y debemos denunciar, y los primeros que debemos denunciar, porque al fin y al cabo los periodistas administramos un derecho ajeno, que es el de la libertad de información, que corresponde a los ciudadanos, debemos denunciar estas imposturas, sobre todo porque hay una ofensiva contra los medios, que están avalando determinadas asociaciones de prensa. Es decir, lo que ocurrió con la Asociación de Parlamentarios en su día, dándole el premio tanto a Ábalos, por su campaña ofensiva contra una periodista, en este caso que digara de Olletti, pero podía haber sido de cualquier otro medio, me importa exactamente lo mismo. Y que se alabe el papel de Merche Aizpurúa, una señora que dirigía un medio en el que se señalaba a periodistas, y se señalaba, aparte de periodistas, se señalaba pues a cualquier objetivo de la banda terrorista, es absolutamente nauseabundo. Es decir, los que hemos vivido muy de cerca, pero que nos afecta a cualquier crimen de la naturaleza que sea, el caso de López de la Calle,
asesinado por ETA, que aún está la imagen de ir a comprar los periódicos al kiosco y ver el charco de sangre con los periódicos tirados en el portal de su casa, y que esos periodistas hoy jalen y le premien a la portavoz de la que señalaba los objetivos de ETA, me parece absolutamente deleznable lo que está ocurriendo. Todos son determinados periodistas muy exquisitos. No tenemos buenos modos, no sé qué, no sé cuánto. No, ustedes hacen un papel absolutamente de felpudo del poder. Y entonces están contraviniendo... Pero Paco, no creo que la degradación siento ser tan duro, pero me parece que es obligado a hacerlo nosotros. Estoy totalmente de acuerdo, ya te digo, con lo que estás expresando. De hecho, yo lo he denunciado desde por la mañana, y en donde me asombraba, ¿no?, que las preguntas que se hiciesen fuesen en la línea de lo que pudimos ver ayer, de futuro, nada del presente, de la corrupción, del falseo que hace continuo con las cifras. Lo que sucede, creo yo, que la degradación de la profesión, que en este caso es lo que podría, salvar de cara al público, al oyente, al ciudadano, esa intervención del presidente para desvelar las mentiras y para dejarle al descubierto, no creo que sea de un día para otro. Esto es una degradación que se viene produciendo desde hace tiempo. Sí, claro. Cuando Podemos entra en el Parlamento y Pablo Iglesias hace una sentada en el Parlamento, y de la que participan muchos medios de comunicación, si no todos, y aquí lo denunciamos y lo criticamos, yo creo que ahí empieza un proceso de degradación que se ha comenzado en las facultades y que se ha producido en los últimos años. Entonces, ahora eso, claro, hay que denunciarlo. Un proceso de degradación que además con un efecto, que eso asociar nueva política a lo que llaman nueva política, y vemos las consecuencias de lo que era nueva política, lo vemos en el cambio de vida de los artífices de esa llamada nueva política, se asoció a nuevo periodismo, es decir, los periodistas mandando sentados por el poder político allí en el suelo del Congreso de los Diputados. Es que no he visto postura más representativa de lo que se quiere hacer con los medios de comunicación. Lo que me parece que no es tolerable es que no haya una indignación, una rebeldía con esa situación. Bueno, todos hemos vivido bastantes regímenes en los que los medios de comunicación siempre son maltratados, siempre son perseguidos. Pero lo peor es que tú interiorices esa rendición preventiva, ¿no? Gracias a Dios, donde sí que tienes esas reacciones en la audiencia y es en los lectores. O sea, esa cosa que están denominando como pseudomedios, que simplemente son medios de comunicación que cumplen con su función constitucional. Claro, porque son los últimos resistentes a ese proceso. Estamos arrebatando cuotas de audiencia a medios que han decidido hacer lo que estamos describiendo. Claro. O sea, la población, claro que lo está percibiendo. El resto no lo está percibiendo, o lo percibe y hace como que no lo percibe, porque cuando hablamos de toda la degradación institucional, parece que nos habíamos olvidado de la prensa. O sea, el ataque que ha lanzado este gobierno, que es un ataque contra la democracia, toca todos los palos de contrapoder. ¿Te toca la judicatura? Claro. ¿Te toca la fiscalía? Claro. ¿Te toca otras instituciones que tienen que tener una función de control? Tribunal de Cuentas, Tribunal Constitucional, etcétera. Claro. ¿Te toca la prensa? Claro, obviamente. O sea, una democracia es un régimen de opinión pública. Como que iba a pasar por encima a Pedro Sánchez una cuestión tan importante para él como la formación del voto y, por tanto, los medios de comunicación. Claro que ha penetrado ese deterioro institucional. O sea, gracias a Dios, el mercado de prensa se ha fraccionado. Y hay una serie de medios que han decidido que no entran en esa degradación institucional. Pero al resto, claro que le está tocando esa degradación. Eso es así a un coste altísimo para los propios periodistas y para esos medios. Ahora mismo, los grandes fondos, la publicidad institucional que se reparte de la forma menos transparente que hemos conocido jamás, se destina a aquellos medios que tapan las noticias. Ese es el fin. Ese es el fin. Paco, por tanto, vuelve a recurrir un viejo principio es el fondo de reptiles, que ya que es destinar dinero para tapar la aparición de noticias. Entonces, eso es lo que se está produciendo. Es por un lado, medios que están revelando, y yo creo que los avances que se están produciendo en torno a la corrupción va fundamentalmente por el papel de determinados medios críticos en esa dirección, a un coste altísimo, la investigación de la UCO, de la justicia, etcétera. Son los focos de resistencia. Pero frente a esos focos de resistencia, a un coste personal, insisto, y económico para esas empresas, se ve todo ese proceso que ayer asistimos. Esa absolutamente comunión entre el poder político y ciertos medios de comunicación a los que el poder político coloca como espejo de sí mismo,
que son los medios adictos, a los que solamente se les da la palabra. Claro. ¿Cuánto tiempo le ha costado, pues, de la libertad digital, del debate, de otros medios, tomar la palabra en una rueda de prensa? ¿Cuánto tiempo le cuesta? Yo te puedo contar, porque pues años, ¿no? Yo te puedo contar, esto... claro, nosotros que desembarcamos en Libertad Digital, bueno, cuando lo creamos hace 25 años, pero en Radio en concreto, veníamos de una cadena, como era la cadena COPE, en donde absolutamente todo el mundo se te ponía al teléfono, en donde tú hacías una llamada y había un interlocutor al otro lado. Claro, luego fueron años en Radio de silencio absoluto, y eso es un trabajo muy duro, de hormiguita, de día a día, que, bueno, a mucha gente entiendo que le llevará a la desesperación e incluso a la renuncia. En cualquier caso, lo que tú dices, Sánchez nos ha puesto frente a un espejo, y ahí el problema, creo yo, es que ha creado también una polarización dentro de la prensa, el bando de los buenos y el bando de los malos. Entonces, esa gente, entiendo, que está en la rueda de prensa ayer frente al presidente, no quiere verse reflejado en el lado de los malos. ¿Quiénes son los malos? Los que hacen las preguntas incómodas, los que han echado y expulsado del Congreso de los Diputados, los que te insultan, los que te dicen que eres el medio facha, que eres la fachosfera, que eres el círculo, digamos, de la mentira, la fake news. Bueno, pues ellos se sienten reflejados en ese espejo que nos ha presentado el propio presidente del Gobierno. Es que es un principio básico, uno se tiene que creer sus propias mentiras, si no, es imposible convivir con uno mismo. Eso es así, pero efectivamente esa prensa hace espejo de la vanidad, del narcisismo del propio Sánchez. Por eso ese espejo, con perdón, hay que romperlo, porque por eso Sánchez vive encapsulado en el universo monclovita. Y claro, es que no puede salir a la calle, no es casual que no puede salir a la calle. ¿Por qué? Porque esa realidad virtual que usted quiere construir con determinados medios, y bueno, el dineral que se está gastando, por ejemplo, en Televisión Española y en sus propias productoras. Después de la batalla vivida en el Grupo Prisa para construir una televisión, ya han conseguido tener esa televisión en Televisión Española pagándosela por todos los contribuyentes, porque eso siempre lo hacen. Todos los abusos lo hacen a costa del contribuyente. Bueno, es que hay una función ahora en Televisión Española, más allá de la propaganda y de la difusión de este tipo de mensajes totalmente contrarios a la función de la prensa, que es brutal, que es la de red de cobertura de todo aquel que en otros medios de comunicación, estoy pensando en El País, estoy pensando en otra gente, todos aquellos que tienen problemas porque el medio, si quiere hacer periodismo y salen rebotados, son recogidos por Televisión Española. Son recogidos, eso sí, con un sueldo a lo mejor 2 o 3 veces lo que estaban cobrando en otros medios. Que esa es otra, claro, se ha convertido en una especie de seguridad social paralela para periodistas adscritos al régimen. O sea, es surrealista. O sea, todos los demás, tú tienes tus cotizaciones sociales, pagas tu pensión y pagas tu prestación por desempleo en el fondo de desempleo. A menos que seas un periodista de determinada corte. Porque si eres de la corte del rey Sánchez, resulta que vas a tener una cobertura. Es decir, si caes, no te preocupes, serás recogido y te pondrán un programa. Es una cosa surrealista. Lo que sí que dijo el presidente del Gobierno, y me parece que bueno, en este punto es interesante, no lo veía Rubén Fernández, pero yo, fíjate, en ese aspecto sí que me parece que va a ser más temprano que tarde, es lo relativo a la negociación con Puigdemont y ese encuentro con Puigdemont. Él habla ya de un interlocutor igualmente válido que el resto y no llega a hablar de la fotografía, pero vamos, da a entender que está al mismo nivel que el resto de sus interlocutores. Conocíamos hace unas horas que Zapatero se va a reunir próximamente con él en Suiza. Es la labor que le ha encomendado Sánchez a Zapatero en esa mediación que está haciendo el expresidente del Gobierno. ¿Vosotros qué creéis que vamos a ver a partir del mes de septiembre? En este sentido, en el sentido, digamos, puramente negociador con sus socios de Gobierno, el presidente del Gobierno, y luego en la cuestión de la corrupción, pendientes lógicamente de esos informes de la OCU. A mí lo más interesante de la rueda de prensa de ayer fue ese anuncio solapado que hizo de que quiere verse con Puigdemont. Es decir, él abrió la puerta a ese encuentro, lo dijo de forma, en fin, que estamos en un nuevo contexto de la amnistía, que él se reúne con todo el mundo, en fin, estaba preparando es decir, desde el momento que Cerdán es apartado de la relación y la negociación con Puigdemont por Zapatero, es la puerta que se está abriendo y ese encuentro se va a producir. No sé si en los términos, dejándose los nudillos en la puerta de Waterloo o buscando otro emplazamiento distinto, pero esa foto se va a estar, porque es la foto que le va a exigir Puigdemont para darle un poco más de vida, para darle un poco de aire y que la legislatura se prolongue.
Pero yo creo que eso es, en esos términos, a mí me pareció lo más interesante. Ya lo había dejado entrever a final del año pasado, pero ya ayer fue mucho más claro, dentro de ese lenguaje un poco algodonado, de tapando, sí, pero bueno, pero el momento que dijo que había otro contexto con la amnistía y que él se reúne con todo el mundo, estaba abriendo la puerta a esa circunstancia, ¿no? Veremos lo que va pasando, pero vamos, con cada uno de los socios va a tener que hacer, la genuflexión ya la había hecho, va a tener que hacer acto de submarinismo, o sea, va a tener que ir por debajo de tierra y de pleitesía plena para darles todo lo que le pidan. O sea, esto es así. Lo único que yo tengo dudas es cómo va a ir o cómo puede evolucionar el tema del referéndum separatista. Es mi única duda, porque Bildu sabe que le está comiendo por los pies a PNV y que si en este momento se activase esa consulta, en el fondo, por rédito electoral, caería en terreno PNV. O sea, es lo único que se puede colar en esa ecuación como una especie de fenómeno dilatorio, y dejémonos de historias. ¿Manda en esto Puigdemont? Manda en parte, pero en el bloque separatista de izquierda quien manda son los proetarras. O sea, Esquerra tiene una dependencia orgánica y una dependencia programática de Bildu, el que ha marcado siempre la pauta. Un pacto de sangre, hay Totalmente. que recordar que Caro Rovira con el pacto con ETA, que se atentara en cualquier otro sitio que en el lugar de Cataluña. Ese pacto de sangre que se firmó en su día sigue produciéndose, y está su alianza, por ejemplo, en las digamos en los comicios europeos y en otras la propia agenda en el Parlamento, que van de la mano. Es decir, ahí el que marca la pauta es Bildu, y Bildu en estos momentos sabe que está avanzando en otro tipo de cuestiones, sabe que le está comiendo el terreno permanentemente a PNV, con lo cual no le interesaría marcar un diapasón distinto. Pero bueno, veremos cómo acaba esa historia. Ahora, en el resto, yo simplemente quiero recordar una cosa, más allá de Puigdemont, con Esquerra, la cifra real que se ha prometido y los cálculos que tiene Esquerra encima de la mesa significarían que a través de las reformas del cupo y demás, Cataluña tendría que robar al resto de comunidades autónomas 30.288 millones. Ese es el cálculo real. El cálculo real no son los 13.000 de los que están hablando. No. El primer paso serían los 13.000. O sea, el cálculo real es robar 30.288 millones, que es una cifra muy, muy directa y que sale de una resta que es cuánto se está recaudando en Cataluña, cuánto reciben del sistema de financiación. Se acabó. Es decir, tendríamos que hacerles una devolución. Eso no pasa ni siquiera con el cupo vasco. Eso no pasa con el concierto navarro. Bueno, no pasa en esos términos tan grandes, pero evidentemente es que han en el caso del IVA exportador, en el caso que es Unión Europea. Del cupo vasco, ya nosotros somos el resto de España es contribuyente neto del País pero Vasco. te quiero decir que ya desde el punto de vista técnico es que han metido hasta determinadas pautas que tienes que dárselas a la Unión Europea, con lo cual las acabaremos pagando nosotros. Me sorprendió ayer la intervención de Alberto Núñez Feijóo. Es verdad que fue una intervención cortita, fue no demasiado larga. Él habló del cupo independentista. Me gustó. La verdad es que el tono de la intervención en lo que es la política en Cataluña, o al menos la que él quiere ejercer en Cataluña, vi cierta distancia con lo que se había pronunciado en los términos en los que se había pronunciado uno de sus varones regionales, Juan Manuel Moreno, en los últimos días en La Vanguardia. Él habló de la igualdad y de la libertad de los españoles, de la obligatoriedad de la enseñanza y del aprendizaje del español. Es urgente recuperar la convivencia, dijo Feijóo, pero también dijo que la convivencia es orden y respeto, ¿no? Entonces me parece que estableció como unas bases interesantes, o al menos que marcaban un antes y un después, y se produce además en un momento, y a mí, fíjate, me pareció importante, ¿no? El hecho de que, lo comentábamos la semana pasada, Tellado acudiese a Cataluña a cerrar ciclo político con Alejandro Fernández, que de alguna manera se esté fortaleciendo la figura de Alejandro Fernández en Cataluña. No sé si luego eso va a tener resultados en las urnas, no lo sé, pero bueno, me sorprende en los términos en los que está hablando Feijóo al respecto. No sé a mí, el discurso que hizo Feijóo en la clausura del Partido Popular fue un discurso importante, lo que pasa que, bueno, estuvo digamos, confundido con otra serie de cosas, y sobre todo lo que me pareció muy importante de cruzar el Rubicón, por utilizar la expresión histórica, fue el discurso del debate sobre la corrupción de hace 3 semanas. Eso fue importante. Y luego los cambios que ha hecho dentro de su propio partido, es decir, la incorporación de Tellado como secretario general, quiere decir que él tiene 2 discursos importantes: el del proyecto nacional, bandera y recuperar la credibilidad en ese sentido, y el tema de la emigración. Es decir, él se ha dado cuenta que hay un problema grave con la inmigración y que está dando respuesta, que no pasa por sacar digamos, una política abrasiva, sino una política que pase por una integración controlada e integrable, porque España necesita la inmigración, es evidente, no se puede renunciar, pero claro, no se puede hacer a base de, como vimos la semana pasada con el presidente canario, que lo entrevistaste tú la semana pasada, no se puede hacer de fronteras abiertas, de legalización, etcétera, etcétera, de la política de subsidios
y de irregularidades que en ese terreno están produciéndose, que es absolutamente tremenda, y yo creo que ahí sí ha habido un cambio importante, un cambio de fondo, incluso en el lenguaje. Y ahí, claro, el propio Feijóo sabe que tiene una limitación, que el Partido Popular, durante la mayoría absoluta de Rajoy, pues dilapidó esa circunstancia, luego agravada por la reaparición del caso de Montoro, que vuelve a traer los fantasmas de aquel PP que prometió la bajada de impuestos y a los 5 minutos estando en el poder vamos a descolocar a la izquierda, ofreciendo 2 huevos duros más que la izquierda y haciendo que tu electorado en las elecciones autonómicas andaluzas que estaban previstas y se celebraron unos meses después, pues claro, tu electorado se quedó sin votar y lógicamente no se pudo obtener la mayoría absoluta que daban las encuestas en Andalucía. Yo creo que todo eso se está retocando y los peones que está colocando es en esa estrategia. Sí, fíjate, a mí me parece que es una cosa apreciable en ese terreno, subrayando el cambio que tú... Sí, la figura de Tellado yo creo que es importante porque si tú quieres ordenar el partido necesitas al general de división del partido. Y el general secretario, ¿no? Claro, y el general de división del partido tiene que serlo, porque hay gente que critica y dice, no, un exceso de poder. O sea, si el que tiene que coordinar un partido con una territorialidad tan brutal y con una cantidad de militantes tan brutal y de ramificaciones como es el Partido Popular, no tiene un poder, yo no diría absoluto, porque evidentemente el poder absoluto lo acaba teniendo la militancia y lo acaba teniendo el presidente del partido, pero un poder amplísimo no va a poder cuadrar ese partido. Están ocurriendo cosas que yo creo que sí que van en la buena dirección. Lo que habéis mencionado, y fíjate, incluso el otro día, en una discusión, en una votación que podría haber sido más técnica, la famosa reforma contra los apagones, que ni era una reforma ni era contra los apagones, pero bueno, era el típico señuelo en el cual el Partido Popular te puede caer. Y dices, van algunas medidas puntuales técnicas, sí, algunas que no eran las necesarias, pero algunas que podrías haber aprobado. De hecho, estábamos, yo creo que aquí en la tertulia y expresábamos las dudas, ¿no?, sobre la votación final. Bueno, yo dije que tenía que votar en contra, evidentemente, que no se entendería eso. Acabo enseguida. Sí. Y votaron en contra. Es decir, o sea, tú tienes que aceptar lo que ya está diciendo Alberto Núñez Feijóo. Si el problema para la convivencia, el problema para la Constitución, el problema para la unidad de España y el problema para el desarrollo pacífico de España es este partido, no puedes apoyarle absolutamente en nada. Ni en cuestiones camuflaje, ni en cuestiones técnicas, ni en nada. ¿Por qué? Porque son balones de oxígeno de supervivencia política de Pedro Sánchez. Si eso empieza a cuajar, que yo creo que sí que está cuajando, y es verdad que la reforma de los cuadros, sobre todo la figura de Miguel Tellado, va en esa dirección, habremos dado un paso importante, porque no puedes darle ni un milímetro. Pero además, Carlos, cuando no se han depurado las responsabilidades en el gran apagón, que no sabemos qué pasó, bueno, sí sabemos qué pasó, y sabemos incluso quiénes son los responsables, pero no se ha tomado ninguna decisión. Y luego hay un tema, si me permite, Rosana, importante también, es decir, Feijóo no da, porque él no utiliza lo de dar el puñetazo en la mesa, porque eso es incompatible con su propio carácter, pero sí hizo un aviso importante a los varones. Les dijo, ustedes han presentado unas elecciones autonómicas, yo les he dejado que ustedes organicen sus equipos, etcétera, etcétera, pero ojo, no quiero que vuelva a pasar lo que pasó en las últimas elecciones generales, que ustedes se desentiendan de que hay que ir a echar toda la carne en el asador en unas elecciones generales. Por tanto, movilización absoluta en todos los territorios. Es decir, esto es un compromiso, es un do des. Por tanto, tiene que haber una movilización. Y el que está garantizando esa movilización, el que está garantizando que el funcionamiento de un partido integrado en esa dirección es el propio Tellado. Pero desde el aviso, que lo ha reiterado en un par de ocasiones desde el último el congreso de su reelección, es ese. Es decir, tiene que haber movilización de todos, porque si el Partido Popular se quedó a 4 escaños, aparte de la campaña nefasta del verano azul, fue también porque no hubo toda la movilización que se tuvo. Es verdad que favorecida, porque ahí Sánchez sí anduvo con inteligencia, que la celebró en pleno verano, ¿no? Pero... Y ahí se va a notar mucho la mano de Tellado en comparación con la estrategia que seguía Cuca Gamarra como secretaria general del partido, eso es evidente. Pero fijaos, ahora que estamos en el fin del ciclo político, claro, estaba yo recordando, empezamos la temporada aquí en Es Radio, en Es la Mañana, en una entrevista, la primera creo que hicimos con Feijóo la temporada pasada, en donde se habló de conciliación. ¿Os acordáis? La política de la conciliación para todos, que aquí se criticó tanto. Decir, bueno, ¿cómo puedes estar hablando de la política de conciliación cuando está cayendo la que está cayendo? Y finalizamos escuchando a un Feijóo hablar de libertad e igualdad de los españoles y, por supuesto, con un discurso mucho más duro en determinadas materias y, en concreto, con la cuestión de la inmigración. Eso me lleva a las 2 sondeos que conocíamos ayer, ya estableciendo una mayoría entre Partido Popular y Vox, también con UPN por encima de los 200 escaños. ¿Cómo veis las relaciones ahora mismo entre el Partido Popular y Vox? Me interesa saber, sobre todo, si de cara al próximo curso, al próximo mes de septiembre, podemos ver ya
acercamiento o no, o a lo mejor Feijóo se veía en una situación próxima a esa mayoría absoluta que él anhelaba tanto y que él expresaba en la entrevista en El Mundo que era posible, que era alcanzable, y a lo mejor lo que hace es establecerse incluso más lejano a la figura de Santiago Abascal. Yo por el momento no veo ese acercamiento ni por un lado ni por el otro. No creo que en estos momentos todavía en el Partido Popular haya un instinto de tenemos que intentar buscar algún tipo de alianza, algún tipo de acuerdo en determinadas circunscripciones para conseguir la famosa historia de en 8, 10, 12 circunscripciones conseguir evitar el efecto de fraccionamiento y los restos y perder escaños. Yo creo que eso no está ni por parte del PP ni por parte de Vox. Tú te metes en los canales de Vox de divulgación de noticias y 9 de cada 10, y creo que me estaré quedando corto, son inmigración, pero el PP es lo mismo que el PSOE. En materia económica, impuestos, pero el PP es lo mismo que el PSOE. Incremento de la delincuencia de alta intensidad, pero el PP es lo mismo que el PSOE. Hombre, es complicado, con semejante manada de tortazos permanentemente, es complicado pensar que va a haber un clima de entendimiento entre ambos. Yo, sinceramente, lo que sí que creo, por donde creo que tiene que evolucionar el Partido Popular nacional, es por donde ha evolucionado el Partido Popular madrileño. O sea, tú puedes hacer dos cosas con Vox. Esperar que cambie el viento, cosa que yo, sinceramente, creo que no va a cambiar. O sea, Vox tiene muy claro que quiere un hueco propio. ¿Cuál es su hueco propio? Diga lo que diga el PP, criticar al PP y yo 5 puntos más, ¿vale? Bien, o sea, en materia de inmigración, en materia fiscal, en materia de lo que sea, les da olímpicamente lo mismo. ¿Eso es un programa de gobierno que sería llevable a la práctica? Yo sinceramente creo que no. De hecho, en materia de inmigración están diciendo unas cosas, o sea, si tú tienes un MENA que lo tienes ya dentro, que no tienes documentación, que no sabes a dónde echarlo, a mí me encantaría que alguno me responda en algún momento a la pregunta de ¿a dónde lo mandas? Porque al éter me da que no es una opción. Al purgatorio me da que tampoco, al limbo de no sé quién tampoco. Por lo tanto, si no lo puedes echar, deja de decir eso. Entonces yo por esa vía no lo veo, pero por la vía de lo que ha practicado Isabel Díaz Ayuso sí veo una evolución. Ver robándole cuotas de programa que además cuando nació Vox eran cuotas de programa que eran reales y que eran interesantes. No lo que están diciendo ahora, pero la defensa de que tiene que haber una inmigración legal y no puede haber una inmigración ilegal es un parámetro y es una defensa del puro constitucionalismo. Ahí Feijóo dio un paso más, ¿no? El otro día dijo que incluso la legal que del Inca habló de una reforma del Código Penal en ese sentido. Es decir, que Feijóo también es verdad que está dando un pasito más. Sí. O sea, No, que sí, eso es así. De hecho, vamos a ver, en España realmente, por delitos graves, narcotráfico, violaciones, delitos sexuales, etcétera, ya hay ese procedimiento de devolución. Y lo que dijo Alberto Núñez Feijóo es por delito menor. ¿A cuál se estaba refiriendo? Al hurto. Yo vivo en una zona donde tengo muy pegadito un centro de menores. No es los más problemáticos, que son los de noche, sino que es uno de día. Todas las semanas ves pasar un coche de Policía Nacional o dos que se plantan delante del centro, los ponen a todos en fila y empiezan a preguntar por tema de carterismo, por tema de hurto. El tema de hurto es importantísimo y efectivamente ese Rubicón, esa línea, ya la ha cruzado Alberto Núñez Feijóo. O sea, tú no puedes plantear que el programa de integración sea traer aquí gente o permitir que entren, sigue estando pendiente el tema de las mafias, no estamos haciendo absolutamente nada. Eso es lo más Con lo cual tienes un nutriente permanente de inmigración ilegal y pensar que una vez que están dentro te los tienes que comer sí o sí, independientemente de las medidas que puedas activar e independientemente de activar lo que dijo Alberto Núñez Feijóo. Por hurto, que implica que evidentemente esa persona no está integrada, si puedes la devuelves a su país, obviamente, pero ¿cuál es el problema? La semana pasada la consejera madrileña lo dejó claro aquí en este programa, hablaba precisamente de esos menas que venían por las mafias para delinquir, es decir, para establecer unas redes del narcotráfico. Ella lo vinculaba al narcotráfico. Es verdad que decía que los problemas que se están encontrando en los centros de acogida de los menores no acompañados están provocados en su mayoría por estos delincuentes que vienen con ese fin y que además están generando un clima de hostilidad dentro de los centros y disruptivos que están propiciando que los menas que vienen con otras intenciones no lo puedan hacer. Y luego hablamos con una experta en terrorismo salafista que colabora con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que está establecida en un pueblo de Cataluña, que ella es una niña de origen marroquí, que además tuvo que escapar de casa porque su padre pactó un matrimonio cuando ella tenía 14 años y tuvo que huir, y ella hablaba de unas redes delincuenciales vinculadas a los hermanos musulmanes que están introduciendo en el país gente muy radicalizada, que esta es otra. El terrorismo yihadista por un lado y por otro lado las mismas maras. Es decir, los primeros que sufren la inmigración son los emigrantes legales. Efectivamente. Eso es así, porque viven en esos barrios, están en esas zonas y viven bajo la tiranía de esas mafias. Esos son los primeros, no los únicos, evidentemente.
Por tanto, es un tema prioritario ahora mismo de toda la agenda, por supuesto, española y europea. Es decir, que un socialdemócrata, un laborista, como el primer ministro británico, se ponga de acuerdo sobre las políticas con la presidenta italiana, que está en otros parámetros ideológicos, quiere decir que es un gran problema, y que Francia se sume a eso es un gran problema. Entonces, ignorar el problema no tiene ningún sentido. Pero volviendo un poco a la pregunta que tú decías, que es la gran historia de la relación PP-Vox, a mí no me preocupa ahora mismo el conflicto, porque están más o menos en una zona colindante del voto, que se peleen entre sí. Ese no es el problema, a mi juicio. El problema es si luego, después de cuando se abran las urnas, en función de cuál es el desenlace, son capaces de ponerse de acuerdo y hacer, unos gobiernos estables. Eso es lo que me preocupa. El conflicto ahora mismo no, porque estamos en la competencia y va a ser así, efectivamente, porque entienden que unos votos se van por otro lado. Se está produciendo un fenómeno curioso a raíz de las encuestas que se han publicado en los últimos días, en la que se ve que el Partido Socialista baja por debajo de los 100 escaños, y por otro lado crecen tanto el Partido Popular como Vox. Alguna encuesta incluso le da a Vox estar en los niveles, en sus máximos históricos de los mejores resultados electorales. Eso quiere decir que se está produciendo un cambio radical en el mapa electoral español. Por tanto, ese conflicto va a existir, porque les va a los dos partidos que cada uno quiere apoderarse de su territorio, y me parece bien. La cuestión es la siguiente: ¿es posible un entendimiento entre ellos, o al final Vox va a intentar sabotear, va a priorizar intentar ganar votos a través del Partido Popular que en desplazar o en sacar a Sánchez de la Moncloa? Pues es evidente, es eso, porque Sánchez continuamente hace Vox, que está al final la oferta crea la demanda, está haciendo un efecto llamada a los votantes hacia la formación Vox, en la aspiración de que sea su último comodín que le permita rehacer a través de una fórmula frente populista, o llámesele X, de cómo se reconfigure el espacio a su izquierda, de mantenimiento en el poder. Pero ahora mismo lo que se está produciendo, y lo más llamativo de las encuestas que se vienen publicando en los últimos días, es que crecen tanto el Partido Popular y Vox, y además a unos niveles por encima de los 200 y pico escaños. Bueno, ¿no? Enseguida vamos a hablar de más corrupción. Hoy tenemos que dedicar un capítulo aparte a los nuevos audios que tenemos entre manos, que madre mía, esto es ya para, no sé, esto es de máster, ¿eh? No es de curso de formación, no, es de máster, porque... Sí, es de burdel. Sí, es horroroso. Pero bueno, vamos a dar el colacel, si os parece, a los técnicos del Gobierno de Aragón, que se han tenido que ir ahí al Museo de Arte de Cataluña a ver los frescos de Sigene, que han sido recibidos con las esteladas ahí. Bueno, en fin, los indepes, había 4 personas. Pero bueno, que sigan haciendo su trabajo, así que el colacel para ellos, para los técnicos del Gobierno de Aragón, que están ahí catalogando los frescos, están viendo a ver cómo están para devolverlos a su lugar, donde no debieron nunca salir, donde debieron de quedarse siempre, así que para ellos el colacel. Bueno, vamos a contarles cómo está el tiempo. En este martes, hoy, va a hacer buen tiempo prácticamente en todo el país, pero eso sí, en el extremo norte se esperan precipitaciones, en el Cantábrico Oriental, en algunos puntos del este de Cataluña, en Alicante, en Valencia y en Baleares. Serán tormentas puntuales y veremos a ver cómo evolucionan a lo largo del día. En cualquier caso, sepan que en la Costa del Sol, que ayer hizo bastante calor, hoy se atenúan esas temperaturas, y es donde ese cambio del termómetro se va a notar de forma más radical. ¿Por qué? Porque estaban las temperaturas muy altas y van a bajar, ¿no? Entonces ahí se va a notar bastante. Ya lo venimos notando en Madrid desde hace varios días. De hecho, esta noche ha sido... Bueno, gélido me parece demasiado, ¿no? Pero... Si te escucha Federico, se echa la mano a la cabeza. Ya lo sé. No, pero ha hecho frío, ¿eh? En algunos puntos del centro peninsular es que... Un aire agradecido. 10 grados, 11 grados. Le llaman fresco a esto. ¿Fresco? ¿10 grados? Sí. Sí, ¿tú crees? El frío es otra dimensión. ¿Tú de dónde vienes? Del norte. Ya lo hablamos. Ya, tú vienes del norte, pero tampoco hace mucho frío en tu tierra, Carlos. No, pero mi familia mi padre era vasco, mi madre era burgalesa, y los términos climatológicos vienen de la de Burgos. Bueno, en el centro peninsular 16 grados, hoy vamos a alcanzar los 32. En Madrid, la máxima nacional, en Córdoba y en Badajoz, 39 grados, la mínima en Ávila, 9 grados. Abre la bolsa y cómo lo hace Luis Fernando Quintero. Buenos días. Buenos días de nuevo. Pues en positivo, el IBEX 35 se anota ahora mismo un 0,4%, según nos muestran las aplicaciones en tiempo real de nuestro mercado, que cotiza en 14.260
70 puntos. La temporada de resultados y los datos económicos, como el Producto Interior Bruto, que ya lo conocemos gracias al Instituto Nacional de Estadística y que se establece en el 2,8% interanual, similar al dato anterior, como ya adelantó el presidente del Gobierno en la comparecencia de ayer, que curiosamente se imaginaba el dato que iba a dar el INE, sí, el INE en el día de hoy. Tenemos sobre todo resultados empresariales, hemos conocido el de Unicaja o el de Endesa, y muy importante el comienzo de la reunión de 2 días de la Reserva Federal Norteamericana, que se produce en plena guerra abierta entre Donald Trump y Jerome Powell. Veremos qué decisión toma, si le tuerce el brazo el señor Trump a Powell o este mantiene su apuesta. Bueno, pues veremos a ver qué es lo que sucede. Muchas gracias. En la noticia de interés cultural de la ONCE, ¿qué nos traes hoy, Jaime? Esto me suena, ¿eh? Te suena de algo. La noticia de interés cultural de la ONCE hoy es más bien un recordatorio, y es que todavía tenemos una semana para disfrutar en el CaixaForum de Barcelona de la exposición Alicia, soñar en el País de las Maravillas. Se trata de la primera muestra que ofrece una visión sobre el impacto de los libros protagonizados por el famoso personaje creado por Lewis Carroll, escrito en 1865, y que es todo un fenómeno cultural. Ha influido en el cine, en el teatro, en la moda e incluso en la ciencia. No sé si sabéis que este autor da nombre a una enfermedad que se conoce como el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. Hay que darse prisa porque cierra el 3 de agosto. Sí, bueno, y en la política, el recordar el lenguaje de Zapatero iba precisamente por el lenguaje Alicia, ¿no? El lenguaje Alicia, que decía sí, Gustavo es verdad. Bueno, sí, el sí, filósofo sí. asturiano desgraciadamente fallecido. Es curioso porque es una película, verdad, que no pasa de moda. De las de Disney hay algunas que han envejecido fatal. Sin embargo, Alicia en el País de las Maravillas, quizá por todas las reinterpretaciones, ¿no?, que a lo largo de la historia se han hecho, ¿no? Pero incluso en la moda, claro, yo estaba pensando en la vestimenta de Alicia. Es verdad que también es una vestimenta clásica que no pasa de moda. E incluso los personajes que prefieren los niños a la hora de disfrazarse también pasan por Alicia en el País de las Maravillas. Para análisis político hay magnífico, es decir, la ley de arbitrariedad, el artículo creo que era 42 porque le impone la altura que debe tener Alicia, es otra de las muestras, ¿no? O a eso de primero el veredicto y luego el juicio, ¿no? Yo era más de Robin Hood. ¿Ah, sí? De Disney, sí. Oye, no es incompatible una cosa y otra, hemos vivido distintas etapas, querido Carlos. A mí eso de un tío robándole el dinero al Estado para devolvérselo a los contribuyentes, eso me impactó. Eso te gusta, ¿no? Eso te gusta. Sí. Bueno. Bueno, de lo que no se habló ayer en ese mitin de Pedro Sánchez, con las posteriores preguntas de los periodistas, fue de Begoña Gómez, fue de David Sánchez, fue de los coldos, de los cerdanes, de los ábalos. De eso no se habló nada. 19 segundos comentábamos anteriormente. Nosotros tenemos una nueva remesa de audios, porque son muchos los que se tienen que analizar y se van conociendo. Libertad Digital ha tenido acceso en las últimas horas a algunos que, bueno, pues nos explican de algún modo, nos dan un retrato más acercado o más próximo a lo que es la figura de Koldo García, lo que manejaba, en qué nivel se manejaba y la importancia que tenía dentro de la estructura del propio gobierno. Vamos a escuchar un momento en el que él se sube a un taxi y está hablando con un compañero suyo, entiendo que de su etapa como en seguridad de Bilbao, en donde le está expresando su angustia vital porque tiene que trabajar mucho, viajar mucho y ya no puede más, y además pasa muy poco tiempo con su mujer y con su hija. Es el corte, para que Javier, nuestro técnico, lo sepa, Koldo despedida, así lo hemos nombrado, y dice lo siguiente. Estoy hasta los cojones, de verdad, no puedo más. El día 4 me recibe el presidente Boric en Chile y queremos ir a la vicepresidenta de Meloni en Argentina, que es el día 6. Pero sí, claro, joder, macho, no, pero el que se está comiendo 11 horas de avión soy yo. Llevo 16 días sin ver a mi mujer y a mi hija. 16 días, tío. Tengo una hija de 3 años y medio y, vamos, va a cumplir 18, va a echar el primer polvo y voy a estar en no sé, en Guinea Ecuatorial. Sí, no, me voy para casa como un tiro. Estoy ahora corriendo de un lado a otro a ver si me da para hablar con todos y me largo. Yo quiero dormir en mi casa.
este es el nivel del Vale, personaje. Claro, a mí lo que me llama la atención es en qué esferas se movía Koldo. Es que ya no solamente es que le abriesen aquí las puertas los ministros, los secretarios de Estado, los directores generales, es que hasta los presidentes de otras naciones despachaban con Koldo. Sí, oye, bueno, aquí en esta conversación, esta grabación, hay una mezcla de hartazgo, de cansancio, pero también de darse importancia. No olvidemos. Es decir, cuando él traslada toda la agenda a su antiguo compañero, al que invita luego, pues no sé si a una barbacoa o no sé qué, a compartir, sí. a un cochino, sí, a compartirlo, ¿no? Se da importancia, pero sobre todo subraya una cosa fundamental, que este no era un personaje secundario, que el último Aizkolari formó parte del núcleo duro de Sánchez desde el primer momento, desde el momento que custodia las actas, desde el momento que participa en los pucherazos de las primarias, desde el momento que espía a los rivales de Sánchez, etcétera, etcétera. Es del núcleo duro del llamado la banda del Peuyó, y eso es así, no era ningún digamos, poca importancia, la tenía porque evidentemente se la daban y se la propiciaba el propio Sánchez y los ministros que estaban a su alrededor, el propio Ábalos, que no conocía hasta que Santos Cerdán se lo traslada, forma parte de ese engranaje, ocupa un papel importante, y yo creo que es lo que hay que subrayar de esto. Y luego el lenguaje, junto a otras grabaciones, que un poco el nivel, decía Bismarck, no aquello de no preguntes lo que contiene una salchicha de Frankfurt si te la quieres comer, pues no preguntes en manos de quién está la nave del Estado, ¿no? Porque estas conversaciones ponen manifiestos que cómo es la gestión de un prostíbulo directamente por el lenguaje que utilizan y por las formas, los modos, etcétera, etcétera. Por ¿no? eso es tan importante, y eso me lleva un poco al hilo de las conversaciones que se tenían la semana pasada al respecto de la formación de los políticos, por la cuestión curricular de Noelia Núñez, etcétera. No todo el mundo es así, es que esto no debe ser así. Es que claro que los políticos tienen que tener formación, claro que no puede llegar cualquiera a un puesto. Esto no quiere decir que la gente que no tenga formación sea como Koldo y sea como Ábalos, pero la realidad es que hay un grupo de gente que nunca debería tener esta responsabilidad, ¿no? Bueno, pero estos llegaron no por ser cualquiera, o sea, estos eran personas muy destacadas. ¿Dónde? En el ámbito de ser un portero de prostíbulo, en el ámbito de red de prostitución, en el ámbito de la red proetarra. Santos Cerdán es elegido porque es el cauce de conexión con todo el mundo proetarra en Navarra y en el País Vasco. O sea, quien los elige, y voy a Pedro Sánchez, sabía perfectamente cómo hablaban. O sea, porque a mí esta historia de no, Sánchez era el cuarto, o ya no sabemos si el quinto, debía ir uno en el maletero, en ese famoso Peyot, pero por lo visto... el que iba en el maletero era Salazar, según hemos sabido después. O Sabiniano, vete a saber. O sea, pero por lo visto con él hablaban todos como si acabasen de salir de un doctorado en la Universidad de Coimbra. No, o sea, esta es la forma de entenderse entre ellos, y era la forma permanente y cotidiana de todos ellos. Con Sánchez hablaban distinto. Los comentarios sobre el polvo de mi hija y no sé qué no los hacían delante de Sánchez. Venga, por amor de Dios. O sea, esta es la forma de ser de ellos, no es la forma de estar, es la forma de ser. A esta gente hay que conocerlos, y hay que conocer lo que han hecho y el destrozo que han hecho, por ejemplo, Koldo, que viene del Partido Socialista de Navarra, Santos Cerdán, que viene del mismo entorno, y este es el ambiente suyo, el normal, el habitual, el permanente. O sea, esta gente, y luego además cuidado con las cosas que se les deslizan y que se les caen. O sea, justo el único país que se le ocurre poner como ejemplo es Guinea. Anda, qué casualidad, en un informe de la UCO habla de cómo estaban preparando una licencia bancaria en Guinea para tener su propio banco por el volumen que estaban blanqueando. O sea, cuidado con las cositas que se les van cayendo. O sea, qué casualidad que no ha mencionado, no sé, me voy a ir a Ámsterdam. No, a Guinea. Qué casualidad. Y aparece perfectamente descrito en uno de los informes de la UCO porque habían contactado incluso con un asesor para que les preparara un banco. Porque, claro, ya el volumen de blanqueo era tan brutal que había que camuflarlo de verdad. O sea, estamos hablando de gente que ha mantenido este poder fuera de la órbita del año 21, cuando supuestamente se le aparta a Ábalos, y pongo el supuestamente porque no hay quien se lo crea. Este señor mantuvo todo el contacto. ¿Por qué? Porque esta historia que nos vendieron desde el primer momento, no, Koldo García Izaguirre, un hombre que venía de sí, ser... el Gañán, el que está ahí claro, para asustar. No, si Gañán era una de las personas metidas en temas de prostíbulos y demás, lo era. Pero aparte de todo eso, era una mano muy, muy, muy importante de un tal Pedro Sánchez, que tenía la función de controlar y coordinar todo lo que ocurría por debajo de Santos Cerdán. Las comunicaciones entre Santos Cerdán y Koldo García Izaguirre son absolutamente permanentes. Hay un momento, el otro día dimos otro audio, de cómo desbaratan con un espionaje a compañeros de partido un supuesto amotinamiento de cara a las primarias de 2017. Digo amotinamiento porque es de traca, el amotinamiento era el suyo, pero bueno. Y ponen a determinadas personas
tiene pinta por el acento de que son rumanos, les ponen a seguir y a escuchar y a grabar a gente del propio Partido Socialista. Y desbaratan un movimiento porque les interceptan una comunicación y se la interceptan y se la pasan a Koldo, y Koldo llama en ese momento a una persona. Se oye tan bajita la comunicación que podría ser la voz de Santos Cerdán, podría ser, pero es complicado afirmarlo. Y ahí hablan de que la gente a quienes estaban espiando tenían material para tumbarlos a todos. Y hablan de Pedro Sánchez, y hablan de Santos Cerdán, y hablan de una tal María, que evidentemente tiene que ser María Chivite, presidenta en estos momentos de la Comunidad de Navarra, pactada, por cierto, con los proetarras. Y dicen, si conseguimos el mail privado, dice, lo vamos a conseguir, no te preocupes, se lo enviamos, porque por institucional no se lo podemos enviar a Susana. Y pregunta a Koldo, ¿Susana qué Susana? ¿La de Zaragoza o la otra? Bueno, pues parece que era la otra, y la otra que yo sepa es Susana Díaz. Es decir, esta gente ha movido alteración de voto en las primarias, es decir, manipulación, pucherazos, ha movido dinero por todas partes, ha movido relaciones internacionales, ha movido el poder meter en España mercancía como petróleo, y esa es la evidencia que tiene en estos momentos la UCO, no solamente petróleo venezolano en una narcodictadura, sino petróleo ruso camuflado a través de Georgia, por los contactos que tenían con Georgia. Oh, qué casualidad, ¿quién era de Georgia? Zurapolo Likashvili, el de la OMT que acompañaba a Begoña Gómez en todas sus visitas ministeriales con ministros de África. Es todo la misma maraña. Luego Sánchez no sabía nada. Para hacer lo que quería hacer Sánchez necesita esa tropa. No necesita otro. No necesita otro tropa tipo delincuencial. Exactamente, tropa elitista. para hacer eso, para ese toma. A mí lo que me parece, perdona, Rosana, me parece importante es la deriva de defensa que en las últimas horas está haciendo Ábalos. Primero apuntando a Puente, a Óscar Puente, y en segundo lugar denunciando el papel fundamental que ha tenido Zapatero en su cese, y por ende el propio José Blanco, desde Acento, su consultora, etcétera, etcétera. Eso no sé si es una amenaza, un aviso a navegantes en su proceso de defensa, pero está apuntando en una dirección que compromete mucho al círculo de Pedro Sánchez. No sé si se atreverá a seguir pisando el área, pero sus apuntes que ha hecho, recurriendo a Óscar Puente, al que señala abiertamente, y que vamos a ver lo que ocurre con el propio Óscar Puente, y el proceso, el núcleo duro de lo que ahora mismo es el sanchismo, bueno, yo creo que es zapaterismo repuesto, el que están utilizando a Sánchez como comodín de su proceso. Es Blanco y Blanco es Zapatero. Exactamente. Todo eso me parece de enorme interés. Hablabas de Óscar Puente precisamente, y hoy ABC continúa, digamos, con esos audios que ayer nosotros publicábamos, en donde aparece lo de a Óscar sí le escucha, Óscar sí le recibe. Se refería Santos Cerdán con Óscar Puente ya como ministro de Transportes. Yo ayer, provocaba un poco, no en tono irónico, lógicamente, porque sabía perfectamente que a Óscar Puente no le iban a preguntar por la noticia que publicaba Libertad Digital en Televisión Española. De hecho, no le preguntaron por ninguna de las informaciones en las que él puede aparecer, pero hoy ABC continúa hablando de las implicaciones de Óscar Puente, porque aparece en otra grabación, ¿no? Es otra grabación que obra ya también en poder de la UCO, de la Guardia Civil, y en ella Koldo le reconoce a alguien del Ministerio de Transportes, no sabemos exactamente a quién, y le vamos a leer el textual porque el sonido, lo comentaba esta mañana, sí, la calidad es un poco regular. Óscar tiene una cantidad de trapicheos que no es normal, y añadía, está cometiendo los mismos errores a través de favores a empresas. Ese es el textual del diario ABC. Nosotros publicamos una noticia hace como 4 semanas, procedente del famoso informe de la UCO, del de Santos Cerdán, que era muy reveladora. Vamos a ver, Koldo García Izaguirre en un determinado momento, en el año 23, por cierto, cuando ya no estaba teóricamente José Luis Ábalos al mando de nada, en teoría. En el año 23 son estas grabaciones que estamos poniendo, es decir, los audios que hemos puesto son de esa época más o menos. Bueno, y hay que recordar, perdona Carlos, que publicó el debate que Sánchez llamó a Ábalos a la Moncloa en ese tiempo, y fue cuando le confesó que Koldo estaba siendo vigilado por la UCO. Pero déjame terminar esta historia, rehacer su vieja relación, ¿no? Que afecta a Óscar Puente y es muy delicada. En esa conversación interceptada, Koldo García Izaguirre, hablando con Santos Cerdán, le dice: hay 2 personas que me las tienes que mantener en cargos públicos. ¿Por qué? Porque eran necesarias para la trama de amaño de obras públicas y seguir cobrando mordidas. Y le cita a 2 personas muy concretas, Ángel Contreras y Camino Arce. Camino Arce era una de las responsables, estaba con grado de subdirectora de todo el tema de construcción, carreteras y demás, estaba por debajo de Javier Herrero. Ángel Contreras estaba dentro de la estructura de ADIF, pero no era presidente. Esto se lo dice justo en el tránsito de poderes entre Raquel Sánchez, que estaba todavía como ministra de Transportes, y tenía que coger efectivamente el ministerio Óscar Puente. Bueno, pues Óscar Puente, de las 2 peticiones, cumplió las 2.
De hecho, a Ángel Contreras no solamente lo mantiene, sino que lo eleva a presidente de Adif. Después, en menos de un año, 9 meses, tuvo que cesarlo porque empieza el escándalo y se ve que le empieza a llegar la ola de chapapote y tiene que acabar quitándolo. A Camino Arce ni siquiera la ha quitado. La mandó a una empresa que se encarga de la gestión de las concesionarias de autopistas, o nada más y nada menos. Creo que no hay dinero ahí, a una de las empresas públicas dependientes, de hecho, del propio ministerio. Es decir, a las 2 personas que pidió Koldo García Izaguirre, manténmelas porque son necesarias para la red, Óscar Puente las ha mantenido en cargo. Pero Óscar Puente, en teoría, no tiene nada. O sea, Óscar Puente está al corriente de absolutamente todo. ¿Cuál era la cuestión? Que Koldo, por lo menos, por lo que está interceptado hasta ahora, no tenía comunicación directa, o por lo menos no la han capturado todavía, con Koldo. ¿Qué la hacían? A través de Santos Cerdán. O sea, el contacto entre Santos Cerdán... Con Óscar Puente, ¿no? Con Óscar Puente. Es decir, estos audios lo que certifican efectivamente es que esa parte de la cadena funcionaba perfectamente. De todas formas, es algo que funcionaba en ese ministerio, porque en referencia a lo que comentabas de Ábalos también el otro día en esa entrevista en El Confidencial dice, vuelve a reiterar, ya lo había dicho anteriormente, no, si es que yo cuando llego al ministerio me quedo, y es que no nombré a nadie, si yo me quedo con todo lo que traía Blanco, todo lo que... el propio Blanco, claro. O sea, pero hay una Es circunstancia abundando un poco lo que dice Carlos. Conviene recordar que cuando Aldama da la relación de las adjudicatarias beneficiadas en las irregularidades, el propio Óscar Puente dice que eso es un papeluco. Y que la auditoría demuestra que es un papeluco. Sí. Luego, cuando Ábalos se resiste, hace esta auditoría un poco para ponerlo en evidencia. Pero él habló de papeluco. Y el papeluco se ha demostrado que era una carta de pago, pero con todas las de la ley, una carta de adjudicación de las propias obras. Bueno, para que a nosotros no nos puedan decir que ocultamos información y que ocultamos audios, aunque sean muy desagradables de escuchar, y como el presidente del gobierno está tan convencido de que las mujeres van a volver otra vez a votarle, me parece muy interesante recuperar también este audio en donde las las diferentes madame con las que comunicaba Koldo, bueno, pues habla de las mujeres, de las prostitutas, de la contratación de prostitutas en los siguientes términos. Lo publica The Objective. No, la Mari le va a hacer un apaño, 2, 3, la limpieza de sable, el helicóptero, todo lo que le pida, vamos. Y otra cosa, Ariadna hoy no tiene que trabajar al final. Lo digo por si estáis por aquí, por Granada cerca, ¿vale? Si queréis que nos veamos, si no estáis ocupados. Y también te digo una cosa, a cenar vamos porque queréis, porque si no ella va directa. Tampoco pasa nada, sabe a lo que va. Bueno, este es las interlocutoras. No solamente el lenguaje, sino parece que tiene una red nacional, igual que los paradores. Es tremendo, vamos. No, y además, de Granada desde luego, hoy, hay sintonía, conocían ya a las profesionales, lo que hacían, lo que dejaban de hacer, y además las facilidades, lógicamente, son profesionales. A ellas se las paga por un trabajo, saben a lo que van a hacer. No os distraigáis con comiditas, porque esto... Conocen los servicios aeronáuticos, sí, que les gustan. Bueno, las mujeres van a volver a votar, y mientras tanto promoviendo leyes en el Parlamento para prohibir la prostitución. La Ariadna esta me imagino que sería la misma, no lo sé, porque claro, con el perfil que tienen es alucinante. Y la multiactividad que tienen, vete a saber, ¿no? Pero me imagino que sería la misma de la famosa conversación de la Carlota se enrolla que te cagas, ¿cuál quieres? Es que esta ya la he visto, esta recién, se queda la conversación así, ya sabes, pero ahora está bien. Dice, ¿recién qué? Sí. ¿Recién qué? O sea, casi que no sigáis, de verdad que es que dais un asquito de 3 pares de narices. Bueno, pues esto es lo que hay, Tu jamón directo, Silvia. Ay, cómo apetece además a estas horas para disfrutar del verano, pues un jamón, fíjate lo que nos han preparado en tu jamón directo para disfrutar en pareja, con los amigos, con la familia, cada uno como quiera. Tenemos un surtido compuesto de 3 estuches de jamón ibérico de bellota de 100 gramos, 2 de paleta ibérica, 2 de lomo ibérico, 2 cuñas de queso puro de oveja de 250 gramos, una botella de vino de Rioja Coto de Imaz de 500 mililitros, de medio litro, todo por solo 79 euros, IVA y gastos de envío incluidos. He enviado todo en un estuche de madera especial para regalo, así que perfecto. Tujamondirecto.com, jamones embutidos de bellota, de Guijuelo, a tu casa, y si quieren un teléfono, pues el 984 10 28, 984 10 28. Bueno, la pregunta que hoy les planteábamos a los oyentes, Jaime, buenos días de nuevo, era muy directa. Si viven hoy mejor que hace 7 años, como decía ayer el presidente del gobierno. Efectivamente, hemos escuchado a nuestros oyentes y te puedo contar que niegan vivir mejor, sino totalmente al contrario. Absolutamente todos, cada uno con sus motivos, aseguran que viven peor hoy que hace 7 años. Por lo tanto, los oyentes desmienten las afirmaciones de Pedro Sánchez. Además, muchos dicen que el presidente del gobierno no tiene ni idea de lo cara que está la vida y argumentan cómo los españoles nos hemos empobrecido, reduciendo drásticamente
drásticamente nuestra capacidad de ahorro, mientras el gobierno se lucra y se enriquece a nuestra costa. Ahora les vamos a escuchar atentamente, pero antes, si te parece, hacemos una pausa. Es la mañana. Es radio. Bueno, nos decías, Jaime, que los oyentes están indignados, que se pasen por su casa, ¿no? El presidente del gobierno, ¿no? Más o menos es lo que han venido a decir. Indignadísimos. Empezamos con Luis, un oyente que afirma que lo que hizo ayer Pedro Sánchez fue lanzarle un mensaje a los suyos y a los que le quieran creer. Afirma que no es consciente de lo infinitamente peor que estamos y que simplemente tenemos que mirar cómo está la sanidad, la educación, los trenes o mismamente la cesta de la compra. Por otro lado, Victoria de Albacete asegura que el discurso del presidente del gobierno fue propaganda y nos cuenta que ella ya se ha percatado desde hace mucho que los políticos son cada vez más ricos mientras la ciudadanía es más pobre. Al resto les escuchamos. Lo de ayer de Sánchez era como del Club de la Comedia, totalmente. Si se hubiera vestido de negro, Eugenio, diciendo saber aquel que dio. Así tenía que haber empezado. Vamos, se quedó solo. Gracias a él que los españoles viven mejor. Será él que gracias a los españoles él vive mucho mejor. Es que la cosa está un poquito... Es un toque así de vuelta de tortilla. Es absolutamente bochornoso. O sea, ¿cómo se puede reír de los españoles? Este tío canalla, ¿cómo se puede reír diciendo que hoy se vive mejor que hace unos años? Pero vamos a ver, este hombre por eso está en un estado patológico absoluto, porque es que no está en la realidad. Claro, él vive a cuerpo de rey. Si tuviera un poco de vergüenza, no saldría a la calle. Bueno, a la calle no sale, a la televisión para enseñarse lo guapo que es, porque vergüenza, desde luego, ni la tiene ni la conoce. Y en cuanto a lo bien que estamos los españoles ahora, pues será él, porque los demás, por lo menos yo me las veo y me las deseo, y vivo sola. Así que vaya a contarle el cuento a su tía o a su abuela. Señor Sánchez, indudablemente usted lo sabe que no vivimos mejor. Y eso sin saber todavía la deuda que nos deja usted, porque parece ser que a nadie le importa. ¿Que si vivo mejor ahora que hace 7 años? Para nada. Soy autónoma, tengo un pequeño negocio. Hace 7 años tenía una trabajadora y dinero ahorrado y ahora no tengo ni trabajadora, ni dinero, ni me podré ir de vacaciones, ni nada de nada. Aquí los únicos que viven mejor son ellos. Del mitin que nos dio ayer el presidente solo se pueden sacar 2 cosas. Una, que él está bien, y otra, que hace mucho que no hace la compra, porque no tiene ni idea de los precios y de cómo está la vida. Buenos días. Yo lo que creo es que vivimos infinitamente peor económicamente, moralmente, anímicamente, internacionalmente. Todo lo ha podrido, todo. La verdad es que es muy interesante, muy sano y saludable escuchar a los oyentes, que además son de un perfil totalmente diferente, como se puede percibir por las voces y como sabemos nosotros porque los identificamos lógicamente. Y tienen razón, es que el día a día, el vivir, el poder pagar, el poder hacer la compra, el hacer las cosas habituales, básicas, ya no estamos hablando de irse de vacaciones, si me parecen ya es un lujo casi para los españoles, es que se ha convertido en una auténtica odisea para muchos hogares y en muchas familias españolas. Y esto es el día a día con el que tienen que convivir pues los ciudadanos y las nuevas generaciones, con más problemas todavía porque no pueden salir de sus casas, porque no pueden pagar un alquiler, por ejemplo, ya no digo de una vivienda, de una habitación que compartan en un piso compartido. No, esto es, si él practica un mensaje que es insultante. En España, los únicos que teóricamente, ahora explico el teóricamente, habrían subido el poder adquisitivo habrían sido los pensionistas, el resto estadísticamente es mentira, tal cual, es un bulo. En la primera legislatura la pérdida de poder adquisitivo de todos los españoles fue de 6,6 puntos, mientras países como Irlanda marcaban crecimientos de más de 20 puntos. Y yo quiero recordar que vivimos en un mercado internacional, es decir, los precios te los marca la demanda en un mercado global, por tanto se te disparan los precios perdiendo tu poder adquisitivo. Pero en el caso incluso de los pensionistas, se supone que la pensión media ha crecido un 33% desde el año 18. Bien, pero es que la inflación ha crecido en acumulado 21 puntos y la presión fiscal también sobre ellos ha crecido 15. Por tanto, lo siento por darle la noticia a los pensionistas que se lo hayan creído. Lo cierto es que han perdido también poder adquisitivo. Aunque hayan recibido una carta donde les están diciendo que les están subiendo la pensión mínima, la pensión tal, y fruto de ello se sube la pensión media, independientemente de eso, la realidad es que lo han perdido
por el incremento de los precios y por el incremento de la carga fiscal. En España no hay nadie, salvo casos puntuales como Pedro Sánchez y su gobierno, no hay nadie que haya incrementado el poder adquisitivo real. Y mi pregunta es, ¿por qué no está la gente, claro, en las calles? Yo siempre pienso que al final es cierto que en España, por la estructura familiar que hay de cobertura, ¿no? En ese sentido tenemos frentes los más afortunados que podemos tener cubiertos. Estoy pensando, por ejemplo, en el cuidado de unos niños pequeños, en donde tienes unos abuelos que están ejerciendo de abuelos, de cuidadores, de padres, casi a tiempo completo. Tenemos incluso una estructura familiar que te puede dar una cobertura alimenticia, que te puede poner un plato caliente de comida todos los días, gracias a la situación que ellos están también viviendo y padeciendo, aunque esa es la realidad que nos dices, Carlos, pero claro, es que esto es lógico que la gente estuviese en la calle protestando, ¿no? Y quizá por no sé si esa estructura familiar, esa manera o esa sensación ya de hastío generalizada, estamos todos como un poco, no sé si durmientes, bueno, esperando a ver qué pasa, si... adaptando el viejo aforismo latino, primum vivere de inde filosofare, primum vivere, es decir, primero buscarse la vida y luego protestar. Es una parte del electorado español. Otro pues está jaleado en cuanto gobierna otro tipo de gobierno, pues sale a la calle, convenientemente subvencionado, evidentemente, con los sindicatos. El papel de los sindicatos es patético, porque estamos viviendo efectivamente una pérdida de nivel adquisitivo evidente. Eso, el llamado salario mínimo, que continuamente lo jalean, o sea, que se está convirtiendo en el salario medio. La inmigración está produciendo un fenómeno que es bajo, llega gente con bajo nivel de preparación y está expulsando a gente de mayor nivel de formación que se va fuera, se va a Inglaterra, se va a otros países, etcétera. Irlanda, como ese cambio se está registrando. Y luego, claro, es que vivimos con dos soportes. Por un lado, los fondos europeos. Por otro lado, los bajos tipos de interés, que está haciendo que las cifras de empleo se sostengan mucho con el empleo público, empleo público / clientelar, a costa de los sectores productivos que se están deshaciendo. La industria española está desapareciendo. Y lo estamos contemplando con absoluta naturalidad. Un país que mata su industria, el sector industrial, pues tenemos un problema gordo. Y luego otra cosa que nadie repara, pero que pasa factura inexorablemente, es los niveles de deuda. Los niveles de deuda son los que han llevado a Francia a tomar decisiones por parte del gobierno, a anunciar que hay que poner pie en pared a esto, que no es sostenible. Aquí la seguimos inflando la deuda. Más de $500 millones desde la llegada de este señor. Simplemente, o sea, por ir incluso al dato técnico, pues sé que ellos alardean y dicen, no, el PIB crece. El volumen de dinero en el que ha crecido el PIB español es literalmente el mismo que en el que ha crecido la deuda. A mí me explican el chiste porque no lo pillo. Esto es literalmente como si tú anuncias en tu familia y dices, qué bien nos va, que nos vamos de vacaciones porque acabo de venir del banco y nos vamos todo a deuda. Oye, vámonos a ir a comer o vamos a irnos a cenar al mejor restaurante porque lo acabo de pedir en un préstamo adicional. Oye, vamos a hacer determinados regalos de cumpleaños y tal porque lo acabo de pedir a deuda. ¿Pero quién celebraría eso? Pero fijaos la debacle que supone para un país la situación y la encrucijada en la que estamos, ¿no? Y eso hay que, digamos, romperlo con urgencia. Tú eres un joven que no puedes salir de casa, eres un mileurista, no puedes irte de casa, no puedes emprender una vida con tu pareja de manera autónoma porque no puedes pagarte una casa, porque no puedes pagarte una habitación. Retrasas esa edad en la que tú te emancipas, retrasas esa edad en la que comienzas quizá incluso a trabajar con una sobretitulación, que es otro de los males que nos acechan. Es decir, prolongas esa etapa formativa muchos años, te incorporas al mundo laboral muy tarde, cuando lo haces no te llega y cuando te quieres plantar fuera de la casa de tus padres son unos octogenarios, tú tienes 40 años, no te planteas ya tener hijos porque es algo imposible si en algún momento te lo has planteado y estás en un proceso de retraso de etapas vitales que te ha llevado a la extenuación y a un país que yo creo que se está consumiendo a sí mismo. Es que me parece tan grave socialmente el bucle en el que estamos. Y luego, desde el punto de vista económico, vamos a ver, los países sanos son los que generan patrimonio. Los países insanos son los que generan deuda. Nosotros estamos en el modelo B.
clarísimamente. Todo eso que has descrito que es así, es precisamente la ausencia de motivación para que una persona que tiene que emanciparse empiece a acumular stocks de capital, patrimonio. La casa, empezar a hacer compras duraderas, empezar a hacer compras que te reactivan toda la economía, las compras de los electrodomésticos de la casa, que empiece todo el ciclo de la natalidad posterior a él, es decir, la regeneración natal, que empiece con todas las compras de toda esa industria. Si tú paras eso, paras el reloj productivo. Y eso es lo que nos está ocurriendo en España. En España tenemos parones auténticos de sectores. Estamos quemando etapas, porque efectivamente lo que dice Carlos tiene razón. Es que las nuevas generaciones que se han conocido datos estos días sobre a qué edad se puede independizar un joven en España con relación a Europa, y llevamos una diferencia abismal, lo que puede más aspirar el joven, llamado joven, no es a comprarse una casa, sino a heredar la casa de sus padres. Eso es lo que está ocurriendo. Por el camino no va a ahorrar el dinero. Exactamente. Heredar la casa de sus padres. Por tanto, estamos despatrimonializarnos de esa manera y, claro, generando una menor autonomía. Eso por un lado. Y por otro lado, vemos que las cifras de paro jóvenes, etcétera, etcétera, en España estamos a la cola de Europa. Entonces, algo falla en este sentido, o bastante falla en esa burbuja que se nos quiere trasladar. Eso dicen, bueno, es que aumenta la igualdad. Perdón, lo que ha aumentado es que todos son más pobres. Es que hay dos formas de aumentar la igualdad. Que los más pobres suban su nivel de riqueza y a los más ricos o a las clases medias. Aquí es que estamos destrozando la clase media, estamos depauperizando las clases medias, y la igualdad la estamos haciendo por abajo, no por arriba, que es la aspiración y lo que propicia ese nivel de desarrollo de la economía de los países, etcétera, etcétera. No, y luego ellos introducen un discurso, digamos, del buenismo, se cobra poco, trabaja menos, pero eres muy feliz, ¿no?, de Yolanda Díaz. De alguna manera hay gente que ese discurso, no sé si tiene un calado en esas personas, pero lo normalizan. Claro, yo de esto he hablado muchísimo con Federico, sobre todo hablando de la calidad de vida, ¿no? Yo creo que durante muchísimo tiempo nos han vendido, pues que teníamos a la gallina de los huevos de oro en España, la calidad de vida, el turismo, un país maravilloso con una temperatura extraordinaria, la gente simpatiquísima, aquí se vive muy bien, el clima es extraordinario, la comida. Yo lo que siempre he dicho, digo, aquí tienes una calidad de vida muy buena siempre y cuando te la puedas mantener, ¿no? Es decir, yo prefiero a lo mejor vivir en un país como pueda ser Irlanda, como pueden ser Países Bajos, Inglaterra, Centro Europa, en donde vas a tener un salario y, es verdad, sí, los 365 días del año, 363 está lloviendo, pero al menos puedes tener una casa, un trabajo y puedes comer todos los días. Sí, pero ¿no? es que no estamos comiendo el trabajo que se ha hecho durante generaciones. Claro. Es decir, nos eso, estamos comiendo todo eso. El sistema de producción, etcétera, etcétera, responde pues al sacrificio. Es decir, tú entrabas con unos niveles, ibas subiendo, etcétera, etcétera. Al cabo de un tiempo podías comprarte una casa, etcétera, etcétera. Todo ese modelo se ha destruido. Se vive de esas rentas. Totalmente. Tú preguntabas antes, Rosana, que por qué no hay una movilización. Aparte por el sistema de adoctrinamiento, aparte porque contra la derecha salta todo el mundo y contra la izquierda parece que hay una colección de borregos. Aparte de eso, que es obvio, existe una red que ha usurpado este socialismo, comunismo, cada uno que le llame como quiera, están totalmente identificados, en la cual absorben como red de asistencia la privada, con lo cual se pueden gastar todo lo que hemos pagado en impuestos para pagos a separatistas, para derroche, para redes de todo lo que nos pase por la cabeza. Y esa red de asistencia consiste, y hay dos facetas en las que la ves clarísima. En vez de vivienda social, señores ocupas, ocupen. Si no les vamos a sacar, ya está. O sea, en vez de vivir de los impuestos que pagan todos los españoles, vivan del imbécil de su vecino, que va a estar encantado seguro de no poder expulsarles a ustedes, que porque son los es muy delincuentes. solidario. Y la segunda red, que es masiva, es la de una capa que empieza a llegar efectivamente a los 35, a los 30 y pico, donde cuando en nuestra época, en nuestras generaciones, sabías que a partir de los 25 tenías que empezar a ahorrar para una casa, ahora no ahorran para una casa. ¿Por qué? Porque ya tienen la casa. ¿Cuál? La de otra red privada que se ha usurpado, perdón, que es la de sus padres. ¿Qué ocurre con ese dinero? Pues que todo ese dinero que tú no destinas a generar patrimonio y a ahorrar, que es necesario para ti, para emanciparte, para aprender a vivir, ese dinero se está destinando a consumo. Y eso que hace que toda esa capa entre los 20 y los 30, 35 viva de una forma muy placentera. De ocio, no buena, pero sí placentera. De pequeños viajes, conciertos, efectivamente. Sí, ahora mismo te lo gastas a esa en viajes. gente la tienes totalmente amamantada. ¿Por qué? Porque Porque está absorbiendo el patrimonio que han generado sus padres, que con el declive que están teniendo poder adquisitivo real, las pensiones lo necesitarían. Vamos a tener un problema
Pues estos son los debates que se tendrían que estar teniendo. Porque hay que daros cuenta que hemos pasado. Aquí son del debate de la limpieza del sable. El salto cualitativo que dimos fue de un estado de beneficencia a un estado de bienestar, que fue la gran consecución, el gran objetivo, y lo que permitió pues en los niveles de vida de lo que has disfrutado Europa en general, junto al paraguas de protección de defensa de Estados Unidos. Pero ahora estamos desandando eso, no llamándole estado de beneficencia, sino un estado de protección del Estado, etcétera, etcétera. Pero en la práctica es lo mismo. Tú ya no vives de tu sueldo, no eres autónomo, eres una persona dependiente y te vas adaptando a lo que el Estado, a través de sus procedimientos, pero claro, eso es difícil, es imposible de sostener en el tiempo. Está claro. Bueno, vamos a hacer una pausa y nos vamos rápidamente a las noticias. Es la mañana. Luis Díaz, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, ¿por dónde va la información a esta hora de la mañana? Bueno, pues muy pendientes del último Consejo de Ministros. Antes del parón veraniego está previsto que se aprueben los permisos de nacimiento y cuidados pactados con Sumar. Por la tarde Sánchez despachará con Felipe VI en Marivent, pero antes lo hará con la presidenta balear Marga Proens. Entre los temas principales, la financiación y la inmigración. Más asuntos. Continúan las reacciones a ese balance triunfalista de Sánchez. El vicesecretario de Hacienda del Partido Popular, Juan Bravo, insiste en que los datos no son buenos, ya que el poder adquisitivo es menor desde que Sánchez está en el gobierno. Sobre el futuro de Alberto Nadal, subraya que no hay ninguna situación que pueda complicar su incorporación al partido. El poder adquisitivo de las familias es menor, es decir, la capacidad que tiene para hacer frente en la cesta de la compra, la capacidad para el pago de alquileres, para la compra de una vivienda, les pone una situación más difícil. Sí, lo que me está planteando es por el caso Montoro, hay imputados y el señor Nadal, Alberto Nadal, no está, con lo cual yo creo que en ningún caso se pone en duda su valía ni su capacidad para estar en el equipo económico de Feijóo. Bueno, son las declaraciones que hacía Juan Bravo en Onda Cero. Bueno, eso está por ver, ¿no? Porque al final ya no es el hecho de lo que aparezca o no Alberto Nadal en los papeles, ¿no? Que todavía eso está por determinar, sino también un poco la imagen a la que nos lleva, a la que nos devuelve, ¿no? Esa imagen del Partido Popular de Mariano Rajoy, de Soraya Sáenz de Santamaría, de los hermanos Nadal, de Fátima Báñez. Bueno, yo no sé si en este sentido el Partido Popular juega con fuego. Es que antes decía una cosa, Paco, a lo mejor es muy exagerado, pero que es importantísima, ¿no? Porque además estamos viendo una factura en la tramitación del caso Montoro tan extraña que es posible que al final la propia tramitación se acabe cargando el caso, para desgracia de todos, que tendríamos que tener todo el derecho del mundo. Pero sus efectos políticos ya lo ha conseguido. Exacto, pero Paco decía una cosa, dice, vamos a ver, que es que el principal caso de corrupción de Cristóbal Montoro fue destrozar el ideario liberal y de una política de reducción de impuestos en el Partido Popular, y eso es una herencia que arrastra todo su equipo, y claro que en su equipo estaban los Nadal, claro que estaban los dos. Vamos a ver, es que Alberto Nadal fue secretario de Estado de Energía en la primera etapa y después secretario de Estado de Presupuestos con Cristóbal Montoro, pero ¿cómo no le va a arrastrar? Y fue una etapa en la cual se nos dijo que se nos iban a bajar los impuestos nada más llegar y se rebasó la propuesta que tenía Izquierda Unida de tipo máximo del IRPF. Izquierda Unida, los comunistas, vamos a descolocar, decía a la izquierda, pues los ha debido colocar más que descolocar, porque debían estar haciendo todos piruetas de alegría. Entonces, es una locura. Entonces, ¿te quieres llevar ese cartel electoral? El de que toda la promesa que estás haciendo en materia económica se puede ir por el sumidero porque uno de los responsables económicos tuyos fue el autor de os decimos que os los bajamos y os pegamos una subida sideral de 3 pares de narices. Oye, que estamos hablando ahora, y con toda la razón, de la crítica por el incremento de la deuda, por el destrozo del poder adquisitivo. O sea, que le dejó José Luis Rodríguez Zapatero una España totalmente quebrada a Mariano Rajoy, cierto. Que la forma de sacarla no era esa y se tendrían que haber hecho ajustes, también es totalmente cierto. Y en esa época se recurrió a la deuda. No voy a decir que en el mismo volumen que ahora, pero claro que se recurrió a la deuda para no hacer los deberes. ¿Esa es la gran receta? A ver qué pasa. Bueno, también con que digamos que los planteamientos de Bruselas eran completamente diferentes a los que son ahora. Oye, pero que ahora ha aportado Bruselas era un cheque en blanco. Bruselas aportó un plan de ajuste complicado, etcétera, etcétera. Pero bueno, yendo al fondo un poco de lo que planteaba Carlos, es interesante. Yo creo que cuando tú tienes la experiencia que tiene el Partido Popular en muchos ámbitos de las comunidades autónomas, tú tienes que incorporar un equipo nuevo. Está nuevo. Claro. Sí. Oye, y ya verás, ya incorporarás asesores o lo que sea, pero un equipo nuevo. Y con un mensaje clarísimo. Te evitas problemas del pasado, problemas que como tú no estuviste allí desconoces y que te pueden dar la cara en un momento determinado. Y la pregunta incómoda. Entonces, un ejercicio de prudencia como el que siempre suele, digamos, echar mano el propio Feijóo,
hubiera ahorrado eso. Es decir, yo creo que teniendo una persona como Juan Bravo, Todavía... o podía darse personas que han pasado en los equipos económicos de muchos gobiernos autonómicos, incorporar para esa faceta. Exacto. Y te ahorras el pasado, Paco, te ahorras el recuerdo al ayer, que efectivamente pues hay una parte de tu electorado que le duele la herida y, como dicen en Argentina, ves un cazo ardiendo y ya te estás echando a llorar porque ves las consecuencias de lo que puede Secretario de Estado de Presupuestos con Montoro, ¿no? Y también de Energía, en fin, es que de todas formas... Dicho lo cual, Nadal de momento no tiene ningún problema, es decir, tampoco podemos... Pero si no hablamos de eso. Sí. Bueno, no, pero digamos que desde el punto de vista estamos hablando de política, no estamos todavía no ha aparecido, es decir, que de aquí al mes de septiembre y probablemente lo que ocurra con Montoro, que después de una instrucción de 7 años y estando por ahí el precedente pumpido con respecto a los ERES, pues se queda absolutamente nada, pero sus efectos políticos, que es lo que se ve aquí, ya se han producido. Es que yo, simplemente una cosa muy rápida, o sea, si querías lanzar un mensaje y considerabas que Juan Bravo pues necesitaba un refuerzo, yo qué sé, cualquiera de esos planteamientos, ¿vale? Si hubieses metido, no quiero desearle la vuelta a la vida pública, pero imaginémonos que el nombre, en vez de haber sido Alberto Nadal, hubiese sido Lasqueti. Pongo ese ejemplo. ¿Estaríamos haciendo alguno estos comentarios? O sea, estaríamos encantados. ¿Por qué? Porque trae un bagaje. Y el bagaje es de rebaja de impuestos y de gestión. Ya está, es muy sencillo. El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha reiterado hace unos minutos desde Japón su intención de agotar la legislatura y celebrar elecciones para el mes de junio de 2026, pero ha vuelto a abrir la puerta a una convocatoria anticipada coincidiendo con las generales si Sánchez las adelanta. Le escuchamos. Si las elecciones fueran muy cercanas, lo que no vamos a hacer a los andaluces es ir a las urnas en un espacio corto de tiempo, ni gastar dinero público en 2 procesos electorales en un corto periodo de tiempo, porque no lo entenderían los andaluces. Me encanta Moreno en Japón y ya en China está bien, sí, este frente asiático que se ha abierto. Es más preocupante el frente desde chino, desde luego. Sí. Pero esto de los adelantos electorales, como las devaluaciones de la moneda no se anuncian, se ejecutan. Por tanto, estamos aquí en una discusión de que son pura y... Como el otro día él lo dijo de pasada, yo creo que era la pregunta obligada, pero bueno, nadie da por hecho que vaya a haber un adelanto electoral de Sánchez. Entonces, bueno, seguir insistiendo en este tema me parece un poco absurdo, la verdad. Aquí en Madrid la situación en el aeropuerto de Barajas sigue siendo preocupante. Unos 50 sin techo continúan durmiendo en la terminal y en el parking, pese al cierre de AENA. En las últimas horas conocíamos que el Ayuntamiento de Madrid y el gestor aeroportuario han roto relaciones. El gobierno municipal subraya que han estropeado el trabajo de estos meses. Elena de Blas, ¿cómo está la situación? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Pese a la restricción de acceso de AENA, el problema con los sin techo sigue presente cuando cae la noche en la T4 de Barajas. Y es que aunque en el interior de la terminal no accedan las decenas de personas que lo hacían, continúan muchas de ellas durmiendo en los bancos y parking exteriores, mientras los reproches entre el Ayuntamiento de Madrid y AENA se hacen cada vez más visibles. La misma alcaldesa en funciones de Madrid, Inma Sáez, ha reprochado a AENA su actuación, ya que dice desbarata el plan del ayuntamiento por realojar a estas personas. Personas y afectados que nos confirman que han terminado pagando juntos por pecadores, pero que declaran que la situación se había ido de madre. Para terminar, máxima expectación ante el Cabildo de la Macarena, que en las próximas horas va a decidir si se interviene de nuevo el rostro de la Virgen. Más detalles desde Sevilla. Laura Montes, muy buenos días. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Podemos decir, sin lugar a dudas, que es el Cabildo extraordinario más esperado de los últimos tiempos en el seno de la Hermandad de la Macarena. Así que, como la previsión es que la cita sea multitudinaria, la Hermandad ha instalado hasta 14 pantallas en diferentes espacios. Los hermanos, que tendrán que acreditar su identidad para acceder a esta reunión, se irán sentando en la Basílica, en la Casa Hermandad y hasta en la parroquia de San Gil. Además, queda totalmente prohibido grabar y hacer fotos. Se espera que esta tarde la Junta de Gobierno dé explicaciones sobre la polémica intervención a la que fue sometida la Virgen por parte del profesor Arquillo. El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico va a presentar su informe sobre el estado de la talla y se conocerá la propuesta para que ahora sea restaurada la Virgen por parte de Pedro Manzano. Tras ello, los hermanos votarán, aunque sobre el papel el Cabildo tiene solo 4 puntos del día, se espera que dure bastante y que se alargue hasta bien entrada la noche.
Bueno, esto va a ser, desde luego, la noticia del día. Me parece que va a ser la que va a concentrar más atención. Bueno, de hecho ya está siendo la noticia del año. A mí me interesa muchísimo, de verdad. O sea, me encantaría poder estar ahí dentro y contar lo que sucede, porque me parece un evento, la verdad. Yo no sé si habéis tenido oportunidad. ¿Tú has tenido, Paco, oportunidad de ver a la Virgen en directo? No, después no he visto fotos, pero físicamente ¿Y no la he visto. Sí, la verdad es que los retoques que le han hecho se han cargado la imagen, la mirada de la propia Virgen. Ha ido el maquillador de Sánchez, claro, ha ido para allá. Fue tremendo y se hizo de forma clandestina, en fin, de una barbaridad. Por tanto, a ver los servicios del Instituto del Patrimonio de la Junta de Andalucía, a ver cómo lo reponen todo eso. Y ahora mismo se vive una auténtica guerra civil en el seno de la hermandad. Es una de las cosas que más está agriando la relación dentro de los hermanos de la Macarena, sí. Sin duda es la noticia del año. No, está claro, seguiremos. Y es cierto desde los enfrentamientos entre Joselito y Belmonte no ha habido otra y es cosa. cierto que la restauración no es fea, es decir, es una Virgen guapa, pero no es el rostro, no es la mirada. Entonces, no es la mirada. Es muy, muy, muy interesante. A mí me parece, ya digo, me encantaría estar ahí, pero vamos a seguir con esta, y por supuesto mañana se lo vamos a contar a los oyentes. Isabel González, ¿qué tal? Buenos días. Nosotros en la Crónica Rosa decimos que todo ese tipo de intervención tiene que reposar. ¿Vale? Claro, es decir, pero claro, eso ya te garantizo yo que no va a reposar. No, pero es que no sé si va a ser el caso. A lo mejor también hay que reposarlo mentalmente. En cuanto a intervenciones, siempre hay que esperar mínimo 15 días, 3 semanas a que todos los rellenos se bajen. Así que en este caso, Isabel, claro, yo estoy pensando en Malú, que es una de las protagonistas de la Crónica Rosa, porque ha respondido a ese ataque que se hizo hace unos días de una foto que ella misma posteaba y en la que le cayó pues de todo tipo de comentarios, ¿por qué? No entiendo. Pues porque decían que se había cambiado de cara. Aquí de hecho hicimos analítica con la ayuda de Victoria Trasmonte, la doctora, la médico estético que siempre nos ayuda en este tipo de preguntas que nos hacemos, y decía que ella no veía nada, que todo lo contrario, decía, yo creo que se ha quitado las pestañas postizas, que a lo mejor está pues un poco recién levantada y que lo único que sí que hay una hidratación de labios, pero que no es un estiramiento ni ninguna intervención mayor. ¿Qué ocurrió? Pues que horas después la propia Malú salía con su cara diciendo mi nueva cara, jajaja, para de alguna forma pues desmentir todas las desmentir a todos los que critican. Ya sabemos que las redes sociales son muy buenas, pero también tienen ese aspecto negativo. Bueno, está Paloma Barrientos a punto de caramelo, está en el Náutico, allí apostada, la tenemos de enviada especial porque el rey Felipe está a un ratito... En el Náutico de Palma de Mallorca, eso no de San Vicente. No. Que allí están todos los grupis esperando el concierto nocturno. Claro. No. Aquí en este caso es en el Palma de Mallorca, esperando al rey Felipe VI. Nos vamos a preguntar en nuestra tertulia dónde está la reina Sofía, porque por estas fechas normalmente ya estaría en Palma, pero sin embargo no ha habido ninguna imagen que lo confirme. Hay una información que se publicaba hace ya unos días, pero no sé por qué ahora de repente la estamos refrescando todos y la traigo a esta tertulia porque sé que te va a encantar y que de hecho te quedarías. Monarquía Confidencial hace unos días colgaba el contrato que tiene el Palacio de la Zarzuela firmado con una empresa privada para limpiar este palacio. Me encanta. Totalmente. Si ves punto por punto qué materiales tienen que usar, cómo se tienen que limpiar los techos, que hasta una altura de 2 metros hay que pasar la mopa para evitar que haya arañas, que los baños tienen que ser con una esponja concreta. Bueno, pues este tipo de informaciones que yo entiendo que no tienen nada que ver con la Crónica Rosa, pero que a mí me parece crónica blanca de la lejía que tienen que utilizar para... que ayuda mucho. Sí. Oye, y una pregunta, ¿los baños los limpian con lejía? No, tiene que ser con productos no abrasivos. Productos no abrasivos. Claro, sí. A mí me da que ahí también habrá metido mano la reina para que sean todo este tipo de productos que no generan disrupción hormonal, etcétera. Pero el baño con un poquito de lejía la Bosque Verde no es necesario. Bueno, ni lo barajamos, ¿no? No, hombre, esa empresa, la de Hacendado, yo creo, Mercadona, es una empresa que es muy potente en ese sentido. Escucha, pero el Milagrito, yo sí tengo que recomendar que utilicen el Milagrito, que es nuestro producto. Y son muy de productos tipo vinagre con agua. Eso no lo pones
Exactamente, No, claro. Dice vale. que no sean abrasivos, pero Y productos no abrasivos. bicarbonato. No sé. Claro, vinagre de limpieza, etcétera, Sí, etcétera. ah. Me puedo imaginar, pero ahora fantaseamos, aunque he de decirte que Paloma no está en Palma, está otra cosa. Y lo de la mopa, 2 metros, ¿es entonces? Sí, Dani no ha cogido una valleta nunca. Ya. Y Bea Miranda no la veo, pero ahora le voy a preguntar también. Hombre, yo a Bea Miranda la veo total. Sí, la veo, no lo sé. la veo ahí Bueno, así limpia, así. en otro orden de cosas hay que hablar de justicia. Si Yolanda Díaz, según Luca Constantini, se le comunicó que iba a ser ministra, se lo comunicó Pablo Iglesias, mientras estaba limpiando los cristales de su casa, Bea Miranda también los limpia. Presumió en un vídeo de plancha. Sí, bueno, sí, pero en ese vídeo yo me di cuenta, yo como persona que plancha, como planchadora. Es como el vídeo este que se ha trascendido de Maduro, ¿no? Que por lo visto lo han... El del reloj. Un reloj y el otro día muy caro. Alguien le avisa del reloj y discretamente lo tapa, ¿verdad? Pues lo de Begoña, lo de Yolanda era igual, porque estaba planchando una camisa y todo el mundo que plancha sabe que las camisas lo primero son los puños, los cuellos y luego las mangas y luego ya el cuerpo de la camisa. Y ella no, ella estaba ahí. Oye, y el otro día... O dirán que no se aprende nada en esta tertulia, ¿eh? El otro día alardeó de hacer la compra, y yo no voy a negar que ella pueda bajar a comprar algo, pero cuando tú vives en casa oficial, el frigorífico te lo llenan. O sea que si bajó a comprar, bajó para rellenar lo que le diera la gana de capricho. Y normalmente te traen todos los caprichos que quieras, más 56 más. O sea que tampoco estaría de más que nos explique exactamente qué compra hizo. Pero es muy de compras, ¿eh? Ella va mucho de compras. Sí, yo me la he cruzado. Sí, pero no de alimentos. Yo me la he encontrado un par de veces. Más de Velázquez, de ya Serrano. de eso te pasas a lo mejor por el Club del Gourmet. Sí. Eso por un lado. Vale. Temas menos agradables. Valerín, que parece que quiere denunciar a Álvaro Muñoz Escasi, esta vez por lo civil. Ya contamos aquí hace la tira de meses que lo iba a hacer por lo penal. Bueno, pues queda lo militar, ¿no? Esta guerra, sí. Bueno, pero ahí ya, como está metida también en todo lo de Ábalos y demás, no te lleves sorpresa si se produce. Claro. Bueno, es que eso yo no lo quiero ni meter. Militar. No quiero ni meterlo en la crónica rosa, directamente. O sea, y Ramalde también con el helicóptero. Sí, esa parte yo creo que mejor os la quedáis vosotros, porque la crónica rosa es rosa, no es sórdida. Y el color es un color marronáceo así que no me... No tienen por qué ser recuerda que había una película de Sumer que se llamaba Del rosa al amarillo. O sea que... En fin, bueno, pues esto y mucho más. Oye, muchos temas. Claro entonces que están Dani Carande y Bea Miranda y luego tienes a Paloma en Palma. Bueno, ahí perfecto. Apostada. Nos vamos a quedar escuchando. Carlos, muchísimas gracias. Felices vacaciones. Gracias. Paco, lo mismo te digo. Muchas gracias. Os seguimos, por supuesto. Luis, Silvia, mañana aquí a las 7 en punto de la mañana. A ver qué sorpresas nos depara Coldo. En fin, se quedan con Isabel. Es la mañana. Es radio.